En el siguiente video tutorial podemos apreciar la utilización de los métodos y la utilización del switch case. Se encuentra al comienzo del programa el, el método principal, main, que es el método que inicialmente se compilará cuando empiece a ejecutar el programa. Para la utilización de este programa declaramos una variable de tipo entero select, llamada select, la cual va a ir en el switch case. Este es el variable select, puede tomar los valores de 1, 2 y 3 según lo requiera el usuario. Entonces, cuando select valga 1 va al caso 1, cuando select valga 2 va al caso 2, y si select vale 3 va al caso 3. Entonces, continuando con el programa, decimos que tenemos un objeto leer de la clase scanner, que luego nos va a proporcionar un nuevo objeto o constructor utilizando los sistemas de entrada. Luego, si vamos a utilizar el system.out.print para imprimir en pantalla un mensaje hacia el usuario, para luego requerirle que nos digite unos datos que se le van a pedir. En este caso se le va a pedir que digite el 1 para la utilización de un ejemplo simple, 2 para la utilización de condicionales y 3 para la del ciclo while. Utilizamos un ciclo while donde decimos que si a select se le da un valor diferente de 1, de 2 y de 3, se active este ciclo while, o sea, este ciclo while se hace verdadero, y entonces se le dice al usuario que digite nuevamente la opción 1, la opción 2 o la opción 3, y si oprime o digita 4, entonces el ciclo se repite y hasta que el usuario ingrese uno de los datos que sí son correctos, que se le están pidiendo en las instrucciones. El switch case, como se puede ver acá se pone la variable que va a tomar el valor que el usuario ingrese. Si elige el caso 1, entonces se cumplirán todas las instrucciones que estén dentro de este caso. Por ejemplo, acá en este sitio lo utilizaremos como una función que llamé simple, un método simple, en donde a continuación mostraré de qué se trata. El método simple se hizo un pequeño programita donde dice que elaborar un algoritmo que le da la ordenada y y la abscisa x en un punto en el plano cartesiano y determine si pertenece o no a la recta y igual a 3x más 5. Entonces, primero que todo se declararon las variables de tipo flotante, en este caso x y y minúscula, x y y mayúscula. X y y minúscula son los valores que luego van a ser ingresados por el usuario. Para esto entonces se crea un objeto llamado leer a partir de la clase scanner, utilizando un constructor parametrizado.
Asociado a este constructor, la entrada básica del sistema, en este caso el teclado. System.ln, pues para hacerle los datos que se vean en pantalla, el pantallazo que se le pide una información o que digite algo el usuario. Acá estamos recogiendo o almacenando el valor de tipo flotante ingresado por el usuario, el cual se va a guardar en la variable X. Luego se le pide a sí mismo el valor para la variable Y aquí pues lo guardamos. Luego, teniendo en cuenta la ecuación, entonces se hace la operación y se hace el despeje para luego comparar el valor de X y Y suministrado por el usuario, que en este caso son las X y Y minúscula, con el valor calculado, el cual debería coincidir con el valor que ingresa el usuario. Entonces, cuando coinciden, entonces el programa evalúa esta operación lógica, que se encuentra en un if muy simple. Entonces, donde nos dice que Y minúscula es comparable con Y mayúscula y X minúscula es comparable con X mayúscula, entonces quiere decir que el punto en el plano pertenece a la recta, y si no, el punto no pertenece a la recta, como lo vamos a poder ver ya en el programa. Ahora bien, bueno, vamos a darle correr al programa y le voy a dar la opción número 1 para que se me active el primer caso, donde está el ejemplo que llamé simple. Entonces le doy 1 y se ingrese el valor de X, vale el valor de 1 a X y 2 a Y, y si el punto en el plano no pertenece a la recta. Y si le doy dos valores, por ejemplo 1 para el X y para Y le daré el valor de 8, que sé que ese sí pertenece a la recta y me debe salir el mensaje: el punto en el plano pertenece a la recta Y igual a 3x más 5. Ahora vamos a ver el segundo caso, donde se está utilizando un condicional, donde se encuentra una serie de instrucciones utilizando if. Como se puede ver, acá llamé a este public static void conditional. Ese es el método que yo llamé condicional. Acá aclaramos otra de las variables de tipo flotante. Como van a hacer operaciones, entonces las puse como flotante. Ya iniciamos menor igual a 0 y mayor igual a 0, para que cuando se hagan las operaciones, cuando él empiece acá a hacer operaciones, sepa quién es mayor y sepa quién es menor el programa y no nos cree un error. Entonces luego se utiliza nuevamente la clase scanner con el objeto leer y el nuevo objeto de tipo scanner. Entonces para poder recoger los datos que se le van a pedir al usuario, por ejemplo, escriba el primer dato, escriba el segundo dato, escriba el tercero y cuarto dato, así sucesivamente. Cada dato se va a guardar en cada variable, de la A hasta la D. Entonces
Creamos una condición lógica utilizando un if, donde decimos que si A es mayor que B y A es mayor que C y A mayor que D, quiere decir que A es el mayor de todos. Por lo tanto, se guarda en la variable mayor. O sea, que el mayor es A, con el valor que se le haya dado por el usuario. Y así sucesivamente con B, con C y con D. Y luego para los valores de menor el procedimiento es muy similar. Lo único que cambia es que invertimos este signo y entonces ya nos queda que A es menor que B, A menor que C y A menor que D. Y otra cosa que se me olvidaba que hay que tener en cuenta es que utilizamos el ampersand para hacer la comparación, la operación lógica. Esto nos trabaja como una AND, o sea, que si esta, donde nos dice que si esta condición y esta condición y esta condición son verdaderas, entonces se ingresa a este if y se hacen todos los códigos y operaciones que estén dentro del if. Entonces ya después de que se pasa por todos los if, entonces el sistema automáticamente con este print se mostrará en pantalla el número mayor, el número menor y la suma de los dos, como lo podemos ver ya a continuación corriendo. Entonces vamos a seleccionar la opción 2 para meternos en el segundo caso. Listo, se escribe el primer dato, le da valor al primero, al segundo, al tercero, cuarto dato. Y nos sale acá el mensaje diciéndonos que el mayor número es 4, el menor número es 1 y la suma del mayor con el menor es igual a 5. El tercer método que vamos a ver es el que fue llamado ciclo while. Para este ciclo while, entonces realizamos un problemita donde se requiere calcular la edad promedio de un cierto número de estudiantes y también el valor promedio de una matrícula de cierta cantidad de estudiantes ingresadas por el usuario. Entonces, al igual que los otros, utilizamos Scanner para capturar los datos que luego se le van a pedir al usuario utilizando el pantallazo de println. Igual que en otros programitas necesitamos inicializar algunas variables para que luego no nos creen errores. Y entonces en este programa tenemos un contador que es el que nos va a indicar cuando el ciclo while va a terminar. Entonces el contador es i, entonces dice que si i es menor, mientras que i sea menor al número de estudiantes, se van a ejecutar todas estas instrucciones y cada que se ejecuten, al terminar el contador va a ir aumentando. El contador, como podemos ver, empieza en 0 y cada que pase por el ciclo while va sumando de a 1. Entonces, si por ejemplo acá nos da el usuario 10 estudiantes, él va sumando y vale 1 y vale 2 y vale 3 hasta llegar a 10 y sale del ciclo y salta a seguir con las siguientes instrucciones, que en este caso ya empieza a hacer entonces las operaciones del promedio de edad, que es la suma de la edad es la suma de la edad dividida sobre el número de estudiantes. El promedio de la matrícula, que es la suma de cada una de las matrículas que se hizo en cada recorrido por el while sobre el número de estudiantes. Y por último se imprime el pantallazo donde se le informa al usuario
el promedio de la edad, el promedio del valor de la matrícula. ¿Cómo lo vamos a poder ver? Ya pues corriendo el programa. Entonces para esto utilizaremos el caso, la opción 3 del switch, o sea el caso 3. Entonces oprimiremos 3. Entonces nos dice ingrese la cantidad de número de estudiantes a la cual le va a guardar la información. En este caso va a poner 12 estudiantes nomás. Ingrese la edad, va a poner 2 años, el valor de la matrícula 50 pesos para el primer estudiante, ingrese la edad del segundo estudiante, entonces va a ponerle 4, el valor de la matrícula 100. Y ya nos debe hacer los cálculos. El promedio de edad es 3, efectivamente, y promedio del valor de la matrícula es 75. Con esto doy por terminado el tutorial. Muchas gracias.